Yo creo que la rebeldía viene de querer cambiar tu realidad y no poder. Yo creo que también yo me resistía a abrazar mi realidad. Me resistía a abrazar mis limitaciones. Me resistía a creer que teniendo lo que tenía era suficiente. Como estaba en la presencia de Dios y Dios me dio una visión. Y en la visión era mi mamá. Era mi mamá orando. Y era una visión que yo sabía que era la realidad, ¿no? Entonces, era mi mamá orando por mí, pero sus oraciones se convertían en energía que les daba fuerza a todo lo que estaba luchando por mi vida. Hola amigos, amigas, bienvenidas a un episodio más del Arte de la Restauración. Y hoy tenemos una súper invitada que es Cristina Martín del Campo, bueno, la psicóloga Cristina Martín del Campo. Y vamos a hablar de el viaje de un corazón rebelde hacia la gracia. Me aplaudo a mí misma. Sí, ahí como la ven de hermosa, bonita, cerecita, bien peinada y todo. En su momento, Cristi tuvo un corazón muy rebelde. Uh-huh. Y yo sé que hemos visto muchas historias de adicciones, de abuso, de gente que verdaderamente pues no conocía a Dios, su familia no conocía a Dios. Pero en ese caso muy especial, Cristi, es que de alguna manera tú de niña conociste a Dios. Sí. Y pues muchas gracias por invitarme, Meli. Estoy súper feliz de estar en tu programa. Sí, mis papás, desde que yo tenía 1 año, ellos empezaron a ir a la iglesia porque yo no podía caminar de bebé. Yo no podía caminar. Se dieron cuenta como al 1 año y medio que no estaba algo bien con mi cadera. Y mi mamá y mi papá andaban en ondas hippies, en ondas así acá, conociendo espiritualmente así la vida, ¿no? Entonces, y en una de esas, pues mis papás iban con los huicholes y el chamán de los huicholes oró para que, bueno, no sé qué hacen hizo una meditación, no sé qué hizo para que no me sanara, pero pues obviamente no pasó nada. Y después de eso, ya iba a cumplir 2 años y todavía no podía caminar. Y mi mamá, una amiga le dijo, yo conozco un grupo de mujeres que se juntan en una casa. Son mujeres y oran y hacen milagros, ¿no? Entonces mi mamá me llevó al grupo de mujeres que era de una iglesia de Guadalajara cristiana. Y me llevó y oraron por mí y no se vio un cambio radical en ese momento, pero oraron por mí y la semana que viene yo tenía mis estudios para la operación. Y cuando me hicieron los estudios ya estaba mi cadera en su lugar de nuevo. O sea, en ese momento Dios hizo el milagro a través de esas mujeres que tenían fe. Y gracias a eso mis papás llegaron a la iglesia, pero fue pues un proceso. Yo creo que yo fui a la iglesia hasta que tenía pues 5 o 6 años, porque mis papás tuvieron que dejar muchas cosas. Un proceso de 5 años. Para que ellos soltaran todo y pudieran en verdad. Se casaron en la iglesia cristiana, pero pues muchos sabemos que aunque llegues a los pies de Cristo, ¿no? Hay un la proceso. cola te la vas cortando ahí poco a poco. Y sí, yo de niña iba a la iglesia, de hecho íbamos a la Roca San Diego en un tiempo, que es ahorita donde estamos, pero sí. Ok, entonces te haces una adolescente, te enamoras de Dios en tu juventud, pero luego, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Porque de ahí viene pues el corazón rebelde, ¿no? Sí. ¿Quieres ir al grano de mi rebeldía? Ok. Digo, ¿qué pasa? No, estuvo muy chistoso porque no sé, nunca me acuerdo no haber sido alguien rebelde, Meli. O sea, desde niña yo ya era rebelde. Y viví abusos y viví cosas que de ahí podemos ahorita... Sé de dónde nació mi rebeldía, pero no tuve las herramientas pues para sanarlas de mi infancia. Entonces, en mi adolescencia, desde los 12 años, yo ya me quería salir de mi casa. O sea, a los 12 años, yo ya estaba de que ya me voy a ir en cualquier momento. O sea, a los 14 años me fugaba así por atrás. Según yo me salía y me quedaba fuera así de la cochera y decía, ¿qué hago aquí? Y me regresaba llorando, no nada más como por hacer el drama de ya me voy. O sea, pudiéramos decir que el tiempo de tu adolescencia que estuviste conectada, que ibas a la iglesia, que ibas a un grupo de adolescentes, verdaderamente ibas de la mano de tus papás.
Sí, y sí iba porque yo recibía de Dios, pero siempre tenía unas ganas de huir. Yo creo que la rebeldía viene de querer cambiar tu realidad y no poder. En verdad no nace así como, quiero molestar a todos y lastimarlos, ¿no? O sea, obviamente no, pues entonces nadie lo haría. Viene desde el engaño de quiero cambiar mi realidad y no puedo, quiero escapar de esto y no puedo. Entonces yo iba a la iglesia y encontraba a Dios. A los 13 años yo me encontré con Jesús y fui llena del Espíritu Santo a los 13 años. Como Dios marcó un antes y un después de mi vida, pero ahí está la cosa, que aunque yo servía y amaba a Dios y amaba servir, y Dios me usaba, creo. Sí. Tenía un grupo en casa, en mi casa. Tocabas la guitarra. Cantaba en la alabanza, estaba encargada de la alabanza, pero había en mi corazón una frustración por mi realidad, porque yo siempre estaba insatisfecha con mi realidad. Entonces yo siempre quería romper las reglas porque yo sentía que si rompías las reglas, podías romper la realidad, ¿no? Como insatisfecha, por ejemplo, no tenías contentamiento. No tenía paz. O sea, cualquier cosa era, todos me odian. Y tornaba en aceptación, en dinero, en fama, en... Sí. Yo pensaba que iba a ser famosa, yo pensaba que iba a ser cantante, no. Yo cantaba en los Walmart y en las Targets de San Diego, cantaba fuerte porque decía, aquí va a haber un manager. O sea, que me descubra. A esa ruptura de la realidad. O sea, yo voy a cantar bien fuerte y aquí alguien me va a descubrir y va a decir, escucho una voz en el pasillo 8. Y van a venir y me van a decir, no, eres la siguiente Hannah Montana. ¿Sabes cómo sea? Entonces, de alguna manera, entonces todos esos pensamientos son los que van de alguna manera... ¿Y nunca los descubriste? ¿Nunca los hablaste con nadie? No, y mis papás, pues los dos eran psicólogos, ¿no? Mis papás, los dos eran psicólogos y yo nunca pude tener una relación abierta con ellos, Meli. Entonces yo en la iglesia, yo era bien genuina. Y esto estamos hablando de mi secundaria, ¿ok? Porque en la prepa fue otra etapa, pero primaria y secundaria fue una dualidad... pues así y no era hipócrita porque yo cuando tenía 2 meses bien y 2 meses mal, ¿sabes cómo? O sea, tenía 2 meses que hacía todo bien. Pues como cualquier adolescente. Pues. Que de alguna manera, digo, todos los que tenemos adolescentes o hemos convivido con adolescentes, o a veces amaneces con la trompa parada, a veces no amaneces con la trompa parada, de alguna manera es parte de los cambios hormonales y todo eso, pero además había otro tipo de pensamientos que estaban... ahí. Ahora, ¿qué es eso que mis papás eran psicólogos? ¿Cómo es crecer con papás psicólogos? Yo dije que yo jamás iba a estudiar psicología. Y mira, mírenme. Yo dije que yo jamás iba a estudiar psicología porque yo sentía que eso era lo que me impedía de conectar con mis papás. Porque mis papás, aunque tenían muchísimas herramientas, creo que el miedo de ver mi rebeldía los nublaba de poder aplicar sus herramientas conmigo. Porque entonces me sentaba, o sea, yo no sé, le respondía mal a mi mamá y era, siéntate y vamos a hablar 2 horas de lo que hiciste. Y me sentaban por 2 horas y yo me empezaba a cantar en mi mente. O sea, yo me desconectaba y nomás escuchaba bla, 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 como las caricaturas esas donde no se ven las caras de los adultos. Sí. Así nomás empezaba a escuchar. Y creo que eso es algo que los papás, ahorita puedo ver como eso es algo que los papás tendemos a hacer mucho. El miedo a ver que nuestros hijos se están descarrilando, el miedo a ver que nuestros hijos están tomando malas decisiones nos nubla de poder aplicar lo que ya sabemos que funciona, ¿no? De poder accionar de una forma que podemos en verdad ayudarlos. Entonces siento que muchas veces no tuve una relación de conexión con mis papás. Yo empecé a mentir desde niña, porque sabía que si les decía, me gusta tal niño, en 5º de primaria, me iban a sentar 2 horas a decirme no, es tiempo. ¿Por qué estaba mal que me gustara a alguien que ya estaba muy chiquita? Y ahora, gracias a Dios, te gustan los niños. Ahora sí, tal vez ya no estuvieran asustados. Pero yo aprendí a guardarme todo, pues. Entonces, yo nunca pude conectar así. Y ahora sé que es porque creo que mi mamá veía muchas cosas en mí que se parecían a ella y le asustaban. Entonces era como, ¿qué hago aquí? No, vamos a detenerlo lo más pronto porque a la primera palabra que ella le alarmara,
me callaba a mí y empezaba a hablar a ella. Y obvio no me decía, cállate. Me decía, Cristi, no, pero mira esto, y no sé qué. Entonces yo era de que ni siquiera te terminé de decir lo que te quería decir. Y ahorita con papás, que trabajo con papás, es eso, ¿no? Es escucha la oración completa de tu hijo. No lo interrumpas cuando ya dijo la palabra que es tu trigger, que es tu disparador de que te asusta, ¿no? Entonces, me acuerdo que sí llegaba a decirles, no como, ay, es que siento que soy una fracasada, porque pues tenía pensamientos así como, eres una fracasada, nunca vas a lograr nada, y sacaba 10, o sea, era la niña perfecta en la escuela, era la niña perfecta en la iglesia, pero en mi interior yo me decía, es que no, o sea, eres una, o sea, nunca jamás lo vas a lograr, o sea, tú no vas a poder, y ahí estoy cantando en Target, ¿no? Siguiente escena. Entonces, mis papás, yo creo que como vieron tanta madurez, Meli, yo creo que externa de tu parte. Externa, había mucha madurez en mí. Y yo, en los momentos que mi cerebro ahí inmaduro y todo como estaba en la adolescencia, lograba conectar con ellos, les decía, no, sí, yo sé que Dios es lo mejor para mí, porque lo sabía. Pero cuando en mi adolescencia me desconectaba, como muchos adolescentes ya no soy adolescente, lo hacen, lo hacen. Mis papás ahí se asustaban y ahí querían como volver a conectarme rápido y no, yo ya no sabía cómo, pues, hasta que iba a la iglesia y me conectaba con Dios y era mi forma de volver a mí, a como volver a, ok, vas a estar bien, todo está bien, Dios te ama, estás bien. Y luego, no estás bien, eres una fracasada, ya deberías, no sé, haberte mudado a París, o sea, era una insatisfacción muy grande con mi realidad, ¿no? Estaba muy loco eso, luego ya platicaré más de eso, pero... Ok. Con tu realidad, que eso era tu casa, tu familia, sí, y tu escuela. En una casa, y está bien loco porque esa es la ingratitud que les molesta tanto a los papás del adolescente, ¿no? O sea, yo vivía en una casa con alberca, vivíamos muy bien, o sea... No te faltaba nada. No me faltaba nada, iba en una escuela privada y siento que también me afectó que iba en una escuela privada donde iban la gente que con más dinero de Tijuana, entonces yo veía como, no tengo tanto dinero como ellos, entonces yo fingía así, no, yo no tengo radio, pues todo el mundo tenía Nextel en esa época. Yo no tengo Nextel porque a mí no me gusta estar así como que se corte la llamada, o sea, qué flojera, y no es cierto, era porque mis papás no me querían a mí agarrar un Nextel, ¿no? Entonces yo aprendí también como, ok, vamos a encajar, pero vamos a fingir. Todo el tiempo estaba fingiendo. Alguien rebelde, yo creo que todo el tiempo está queriendo fingir que está bien. Estoy bien, estoy haciendo lo que quiero, pero en verdad no estás haciendo lo que quieres, pues. Estás haciendo lo que crees que es lo que te va a llevar al lugar donde crees que quieres estar, pero en lo profundo tenía una inseguridad muy grande y nadie lo notaba, nadie. Todo el mundo me decía, eres muy segura. Sí, y es que, es que en sí la rebeldía, en sí lo que es la rebeldía es resistir a la obediencia, pues, es ser desobediente y obviamente ahí lo que yo veo es que la rebeldía se estaba cocinando. ¿Sí me explico? O sea, en todo, que tú lo dijiste muy bien, ¿no? Que la raíz de la rebeldía son las heridas, el abuso, muchas cosas que obviamente, que ahorita pues las vamos a llegar ahí, pero obviamente en toda esta etapa de adolescencia lo que yo estoy viendo es que se estaba cocinando esa rebeldía, o sea, ahorita estaba pues toda esa dualidad que estabas viviendo en la secundaria, primaria, que de alguna manera tu mamá tenía la autoridad de sentarte 2 horas. Sí. Pero a ver, dile a uno de 18 años, siéntate 2 horas y escúchame lo que te estoy diciendo, te van a dejar ahí parada hablando. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, y hay muchos jóvenes que son obedientes porque pues no les queda de otra, ¿no? Porque tus papás tienen la autoridad de quitarte el teléfono, de sentarte 2 horas, ellos te llevan a la escuela, ellos te recogen. Pero ¿qué pasa, Cristi? Así vives hasta, me dijeron que toda la secundaria. La secundaria y, ahorita que dices que es la rebeldía, ¿no? ¿Qué dijiste que es la rebeldía? Es desobediencia, mira, aquí lo tengo exactamente. Pero dijiste, es resistirte. Es resistirte a la obediencia. A la obediencia. Exacto. Y yo creo que también yo me resistía a abrazar mi realidad. Me resistía a abrazar mis limitaciones. Me resistía a creer que teniendo lo que tenía era suficiente. Fíjate, ahí te va todo lo que es la rebeldía. Desobediente, indisciplinado, indomable, indócil, inconformista. Eso, sí. Inconformista y contestatario. O sea,
estás en contra, no te pueden domar, estás enojado, estás, o sea, frustrado y todo en contradirección, pero obviamente en ese punto todavía eres obediente. Sí y no, porque mi desobediencia, la forma más fácil de ser desobediente para mí era tener novios escondidos de mis papás. Okay. Era mi forma favorita y más fácil de ser desobediente. Entonces, para que vean, o sea, sí se estaba cocinando, pero ya estaba brotando. O sea, en primero de secundaria, un niño del grupo de jóvenes, yo iba en primero de secundaria, él tenía 18 años y nos conocimos, ¿dónde? En el grupo de jóvenes. Wow. Entonces, él, ni me gustaba, pero yo le gustaba mucho a él y como me tiraba la onda, yo dije, sí, me quiero ser tu novia. O sea, tú en primero de secundaria tenías 12 años y 18. Ajá, 12 años. Pastores de jóvenes. Tienen que dividir los grupos de menores y mayores de edad. No, eso fue... No, sí, yo creo que yo fui una referente ahí para que dividieran el grupo de jóvenes en mi temporada. Entonces, pero ahí no fue todo lo peor, porque nunca, o sea, creo que nos besamos una vez y fue mi primer beso y fue en el parque, así en el puente. Yo me sentía soñada. Me acuerdo que ese día cumplí 13 años. Cumplí 13 años okay. ese día. Y me regaló flores y yo así, pues tuve que tirar las flores para no llegar a mi casa con flores, porque ¿quién me anda regalando flores? ¿No? Entonces, totalmente. Y ese día no salí con él, salí con amigos, ¿no? O sea, y yo elaboraba una realidad falsa, o sea, mentiras que les decía a mis papás y esto a los 13 años. Y después eso fue pues yo cumplo en diciembre. Fue en diciembre y en febrero este muchacho cae al centro de rehabilitación de mi papá, porque era adicto a sustancias. Y yo no sabía, yo tenía 13 años, yo nomás platicaba con él de cosas bonitas, o sea, genuinamente no, o sea, era una niña, pues era una niña. Eres una niña. Entonces, me acuerdo que mis papás me dicen, ¿cómo es posible? Mira, el novio que te traías, porque pues todo sale a la luz, siempre, absolutamente, todo sale a la luz. Todo sale a la luz tarde o temprano. Todo. Y eso mi mamá siempre me lo decía, Cristi, es que todo va a salir a la luz, ¿eh? Todo va a salir a la luz. Y yo, no, está bien, ya te lo digo, porque si yo no le decía, el Espíritu Santo le decía y salía más peor. Entonces, eso fue en primero y luego ya en segundo, como que nada, porque todos los niños se me hacían muy chiquitos, los niños de mi edad, no sé, ¿no? Por mi madurez. No, pues aparte ya habías besado uno de 18. O sea, hello. Entonces, todo era así, ¿no? Me tiraban la onda muchos del grupo de jóvenes más grandes, pero yo decía, ay, no, ya, o sea, yo no quiero problemas con mis papás, quiero estar bien. Entonces, fui obediente como por un año. Y después, ya en tercero de secundaria, anduve con un muchacho de 19 años y yo en tercero, ¿no? Entonces, ahí sí, yo sí estaba enamorada de él, ¿no? Ahí sí fue como, ese sí fue mi primer amor. Como el de 13 años fue como, sí, ya no le voy a hablar, no me importa, ni lloré ni nada. Pero de me acuerdo que iba a cumplir 15 años y obviamente también fue escondidas de mis papás y todo. Y yo sabía que íbamos a ir a un viaje misionero a San Quintín y todo. Y allá en San Quintín ya había tipo smartphones, pero todavía no eran como esos que todavía tenían tecladito, pero podías acceder a Facebook. Si había free wifi, podías meterte y podías acceder. Sí. Entonces me meto de regreso en este viaje misionero. Dios me habla de que tienes que terminar esa relación, tienes que dejar de buscar tu aceptación en otras personas, en hombres, bla, bla, bla. Y yo dije, sí, Dios, porque yo sí recibía de Dios, ¿no? Entonces, pero tenía mi guardadito. Mi seguridad de que alguien me dijera, estás preciosa, te amo. Pues tenías tu debilidad, ¿verdad? Mi kriptonita. Okay. Entonces, ya me meto al Wi-Fi y checo que me mandó mensaje de que tenemos que detener esta relación, no quiero dañarte. Yo, claro que me ama, me terminó porque me ama, qué hermosura, ¿no? Y ya, yo bien feliz de que, ay, gracias Dios, él hizo el trabajo difícil por mí y llego y me entero que ya anda con otra muchacha. Okay. O sea, en verdad, no me terminó porque me amaba. Me terminó porque andaba con otra. O sea, me fui 2 semanas y se consigue otra. Y ahorita te lo digo riéndome y todo, pero esa herida me aferró a Dios de nuevo. O sea, esa decepción, como siento que la identifiqué como jamás voy a volver a nada más esperar esto de alguien como... Okay. Y también la trabajé mal, ¿no? También como ya no voy a confiar en los hombres, nunca. Okay. Todos son una basura, ¿no? Ajá, y así, sí. Entonces, entró a la prepa y fueron los mejores 2 años de mi relación con Dios.
porque yo estaba completa y absolutamente inmersa en la presencia de Dios todos los días, Meli. O sea, todos los días. Ahí sí, como se pudo, ahorita lo veo, ¿no? Solamente se reprimió esto, como lo dejé que se secara, pero no arranqué la raíz, pero estuvo seca. La plantita de como rebeldía. Dice el dicho, ¿no? Déjale de dar de comer al perro y lo matas de hambre, ¿no? Exacto. Lo maté de hambre, pero igual ahí seguía. Y como, no sé. Entonces, esos 2 años... No fue expulsado, pues nomás fue debilitado. ¿Por qué? Porque nunca lo hablé con nadie. Obviamente nunca lo hablé con mi líder. Obviamente nunca le dije a mis papás. Nunca fue confesado. Obviamente nunca fue confesado. Nunca nadie oró por mí. Nunca yo solté. Nunca lo trabajé. Sí. Nomás fue como, ay, como fue escondidas, nadie puede saber y pues seguimos adelante, pero... Sí, como la gente que cree que como que ya no porque nunca lo volvió a hacer, es como si no hubiera pecado y pues la mancha ahí está, ¿no? Y muchos que creen, yo puedo salir de esto solo, ¿no? Y yo estaba triste y lloraba a escondidas y me era bien cuidadosa en no llorar, porque sí lloré como por 2 semanas y eso es como 2 años en edad adolescente, ¿no? Entonces... no puedes salir de algo solo, pues. Aunque te hayas equivocado, tienes que hablar con alguien para poder sanarlo y que en verdad se muera. Entonces, pues yo no lo hablé y ahí se quedó y todo. Y 2 años estuve así, yo escuché a Dios como nunca antes lo había escuchado. Viví con el Espíritu Santo como nunca antes. Así el Espíritu Santo me decía, ora por esta persona, por esto y esto y esto. Y me daba palabra para la persona y la persona me decía, es que justo, ¿sabes? Como vivía en esa dimensión donde se supone que deberíamos vivir normalmente. No, es que lo que estás diciendo, Cristi, es tan revelador. O sea, es tan revelador porque muchas veces como papás podemos ver a nuestros hijos, ay, ya está bien con Dios, ya alaba a Dios, ay, ya, como diciendo, ya, está como safe, ¿no? Pero, o sea, alerta, o sea, puede haber algo ahí que puede haber raíces que pues que se tiene que trabajar, no porque ya estás conectada con Dios quiere decir que no pasó nada, ni hay nada, o sea, si no tiene, al contrario, es el mejor momento para trabajarlo, ¿no? Sí. Y era el mejor momento, pero nunca tuve yo, por mi rebeldía, las ganas de que alguien me dijera, estás mal. O estuviste mal. Por tu orgullo también. Por mi orgullo, porque yo estaba como líder de la alabanza. Claro. Entonces era como, ok, no, mejor, ya está bien. O sea, yo genuinamente creí como, ya estoy bien. Ya estoy bien, ya estoy bien. ¿Ya para qué moverle? Ya no me gustan como los vatos, ya en verdad quiero esperarme para el hombre de mi vida, bla, bla, bla. Ya estaba como bien. Yo me sentía bien. Y pues estaba en conexión con Dios constante y todo. Pero llega el último año de prepa, ¿no? Y aunque no había fruto de esa raíz, ahí estaba la raíz, ¿no? Y aquellos que hemos trabajado con plantas y se nos han muerto, sabes que es posible revivir una planta que parece muerta si le pones las condiciones propicias para que vuelva a dar fruto. Entonces, las condiciones propicias para que mi rebeldía volviera a surgir fueron que recibí el primer no de Dios de mi vida. Y eso fue que yo, siendo súper inteligente y genial como yo creía que era, no quedé en la universidad que yo quería quedar, ¿no? Entonces, para mí, que toda mi vida había estado basada en mis éxitos, en lo que yo podía lograr, en lo inteligente que tú eras. En mis logros, en que la gente dijera, Cristi, ni estudias y sacas 10. Y yo, claro, es como ahí estaba mi identidad. Entonces me di cuenta que se me rompió mi identidad al no quedar en la universidad de nanotecnología y yo iba a curar el cáncer y por eso no se ha curado. Yo iba a lograr tantas cosas que yo me había imaginado y al no quedar en la universidad y medio sí quedé y ahí fue mi ruptura. Porque primero yo recibí el no de Dios. Yo espiritualmente supe que Dios me dijo, no es por ahí. Yo sabía, porque esta universidad está en Ensenada, yo me tenía que salir de mi casa, me tenía que ir a vivir para allá y todo esto, ¿no? Y mis papás... que también había ahí cositas... Sí, tal vez también ya estaba ahí el querer salirme de mi casa, como siempre. No, y que Dios sabía qué iba a pasar si te ibas de tu casa, ¿no? Ajá, y Dios me dijo que no, y yo sabía que Dios me había dicho que no era por ahí, que buscara algo aquí en Tijuana, ¿no? Y yo de que, no, esas son mis limitaciones humanas, ¿no? Acá, porque yo me veía así, yéndome a todo el mundo. Entonces, mis papás me dijeron, pues si quedas, porque era como, tienes que quedar en la universidad y tienes que quedar en la UNAM y tienes que hacer otro examen, como porque nomás eran 20 de todo el mundo que reciben ahí, ¿no? Y yo de que, claro que voy a quedar, claro. Y me junté con otra amiga que también quería entrar ahí.
Y quedé en la primera, como son 3 etapas, ¿no? Primera etapa, las 2 quedamos de que, ay, qué perfecto, vamos a estar juntas. Segunda etapa, ya me mandan llamar, como, Cristi, estás en lista de espera. Y yo ahí fue cuando sentí el no de Dios. Cuando me pusieron en lista de espera, Dios me dijo como, no es aquí, este no es el lugar donde tienes que estar. Lista de espera, me voy a poner a orar para que quede y Dios te dice que no. No, ¿tú crees que me puse a orar? Me puse ahí porque me llamaron, me dijeron de que eres la número 2 de la lista de espera, pero espérate, como muchas veces eso, no sé qué. Y yo, de que no, es que tienen que quitarme de la lista de espera. Mira, ahorita, ¿dónde salí mal? ¿Dónde? Matemáticas. No, ponme ahorita. O sea, así. Wow. Ponme ahorita y yo lo voy a hacer. Y el maestro así como me vio tan decidida que dijo, ok, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a meterte y vas a estar, pero tienes que pasar este siguiente examen. Y vas a ser la número 21. ¿No? O sea, lo convencí. Yo salí de que, Dios, tú me diste la gracia y el favor. Pero no eran mis fuerzas, pues. Entonces ya... el otro examen para absolutamente nada que lo paso. O sea, ya ahí sí me faltaron como 5 puntos como para dar el ancho. Y otra vez voy a hablar. O sea, no, es que ustedes tienen que saber, yo me puse muy nerviosa porque esto es lo que yo he querido toda mi vida. Y no sé qué. Y me dijeron, ok, pues mira, te podemos meter como oyente. Vas a entrar como oyente el primer semestre. Y si sacas buenas calificaciones y no repruebas ninguna materia, pues ya te quedas y vamos a hacerte tu boleta y no sé qué y no sé qué. Y ahí yo dije, ya se armó. Y llegué bien feliz con mis papás. Papá, sí me dejaron, ya, sí voy a entrar, así. Y pues mis papás también habían recibido el no de Dios, ¿no? Mis papás, no, Cristi, es que no te vas a ir así, pues tú lo forzaste. Y yo, no, claro que no, o sea, ya me dijeron que sí. Pero en verdad, o sea, lo había súper forzado, ¿no? Como meterte un zapato que no te queda. Y hasta mi tía me acuerdo que se metió de que no, yo sí la voy a apoyar. Siempre hay una persona que quiere apoyar a tus hijos en lo malo. Siempre hay alguien que los patrocina. Sí, pero bueno. Sí, porque tus papás están mal. Ajá, y ellos te están limitando. Pero sí. Bueno. Ok. Y ya mis papás me dicen, no vas a ir, no te vamos a apoyar y no vamos a dejar que nadie te apoye. Fue de que mi vida se acabó. Mi vida se terminó. Ya, soy un fracaso. Voy a estudiar en la UABC. Como todo mundo estudia en la UABC. O sea, y otra vez entró la insatisfacción, la frustración, el odio hacia el universo. Odiaba a todos los seres humanos de esta tierra. O sea, y me alejé de Dios. Entonces fue de que Dios, o sea, tú permitiste que esto me pasara y es lo único que te he pedido. Es por todo lo que he estado trabajando y voy a terminar estudiando bioingeniería en la UABC. Y hice el examen queriendo no quedar y quedé. O sea, y... ya ahí mi corazón se alejó de Dios, pues. Entonces ya volví a lo que sé volver, ¿no? Que era andar con vatos y que me compren cosas y que me saquen y la. A escondidas. A escondidas. Entonces, pero ahí ya me empezó a valer, Meli. Ya las escondidas ya no estaban tan divertidas. Mayor de edad. Tenía 17, o sea, todavía no era mayor de edad, tenía 17, pero ya dije como ya, o sea, mi vida se acabó. Genuinamente, esa decepción mi inmadurez y mi falta de haber tratado cosas, eso es algo que nos pasa y he visto que le pasa a mucha gente, no nada más a mí. Sí. Cuando recibimos una decepción de Dios, porque le atribuimos lo que nos está pasando a Dios y nos sentimos decepcionados de Dios, del no que Dios nos dio. Que no somos amigos. Ajá, yo oraba, yo servía. Mira, yo he estado bien 2 años y así me pagas. O sea, sí. O sea, una rebeldía ya directamente hacia Dios. Lo que no se había visto antes, lo que tú decías que se estaba cocinando, era la rebeldía hacia Dios. Porque no hay tal cosa como ser rebelde hacia otras personas, hacia la iglesia. Claro. Soy rebelde hacia la iglesia, pero no hacia Dios. O sea, no puede ser rebelde en unas cosas y en otras no. Nada más no se ha permeado a todas las áreas que puede, pero es como el cáncer, ¿no? Va a suceder. Entonces... Digo, siempre va a haber cosas que a personas no le van a gustar. Hay más cuando son estructuras, pero inclusive puedes complacer a gente y desagradar a Dios. Ajá. Sí. Pero puedes agradar a Dios y no ser complaciente con gente, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Ajá. Pero definitivamente entonces tu molestia fue con Dios. Con Dios. O sea, le aplicaste la ley del hielo ya. La ley del hielo, no oraba, no nada, dejé de hacer mi devocional, todo me alejé. Y de mis papás también, ¿no? Porque ellos tienen la culpa. O sea, y Dios tiene la culpa de que no habló con mis papás. Si Dios siempre hablaba con mis papás, Él pudo hablar. Y todo así, pues entonces me alejé de Dios, entré a la carrera, pero yo ya estaba mal desde
desde antes de entrar a la carrera. Y no, ya en tu corazón estaba algo ya mal estaba desde... yo, ajá. Sí, una pequeña semilla que eso es súper revelador, hablando porque luego vienen, salen todas estas cosas, ¿no? Ya el hijo ya tiene 17, 18 años, ya le vale. Ya no te Obviamente, importa. pero le vale, pero no le vale ahorita. O sea, todo esto lleva años esto cocinándose en el corazón y eso solamente es algo que está saliendo ahorita, ¿no? Ujú. O sea, verdaderamente. Entonces, te empieza a valer. Sí, ya. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste verdaderamente enojada? Yo creo que un año. Ok. Un año. Un año verdaderamente. Pero todos los días extrañaba a Dios, Meli. Todos los días lloraba. Porque, ay, extraño a Dios, pero no me voy a regresar. O sea, hay un libro que habla de que la rebeldía es como un hechizo. Uh-huh. Y la rebeldía es de lo más difícil de salir porque estás cegado de que estás en rebeldía, ¿no? Lo peor del engaño es que no sabes que estás engañado. Uh-huh. Entonces, yo me sentía así, como extraño a Dios y lloraba en la noche y me sentía que me quería morir porque no estaba cerca de Dios. Y fíjate que esas son las cosas más difíciles. Híjole, a veces es más fácil que venga una persona que nunca ha conocido a Dios y que experimente la presencia de Dios y el amor de Dios y que lo rinda todo, lo entrega todo y haga un cambio y diga, aquí estoy. Pero ¿qué pasa cuando ya has conocido a Dios, cuando has experimentado a Dios, cuando amas a Dios? Porque eso no tiene nada que ver cuánto amabas tú a Dios. No. ¿Sí me explico? Sí, no tiene nada que ver. Entonces, ahora, y cuando tomas una decisión deliberadamente... O sea, obviamente sabemos que tu cerebro todavía no se termina de desarrollar igual, o sea, tienes 17 años, pero ya sabes más que lo que estás haciendo está mal. Ajá. Entonces, ¿cómo se toma esa decisión deliberadamente que ahora sí que ya te destapaste, saliste del closet? Sí. como sí. dicen, ¿no? Como rebelde. Ajá. Saliste del closet como rebelde. Sí, soy rebelde. No podía no decirlo. Ok. Definitivamente. Ajá. O sea, saliste del closet y ahora, híjole, pues, ¿cómo? O sea, en eso, ¿cómo te encuentras otra vez con Dios, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, en o sea, todo ese inter, ¿Cuál fue, cómo llegaste a tu fondo? Uh-huh. O sea, ¿cómo tocaste fondo? Porque al final de cuentas, pues, todo esto ibas así, ¿no? O sí. hasta, y yo siempre digo, ¿cómo sabes que ya tocaste tu fondo? Es que ya estás yendo para arriba. Uh-huh. Si sigues yendo para abajo, es que todavía no tocas tu fondo. Uh-huh. Entonces, es la única manera que puedes saber. Porque hay mucha gente que cree que está tocando su fondo y los ves llorando y ya nunca lo hacen en la vida. Y luego los ves que todavía sí. Entonces dices, bueno, todavía más para abajo, ¿no? Sí. Porque siempre hay más para abajo, Uh-huh. déjenme decirles. Siempre hay más para abajo. Entonces, ¿Cómo tocas un fondo? O sea, ¿hasta dónde va esta rebeldía tuya? Ya ahí, cuando ya no me importaba, ya estaba de que planeando, ya me voy a salir de mi casa, ya estoy harta. ¿Andabas de novia? Sí, ya, de que no, ya. Con un muchacho obviamente que no era cristiano. Un muchacho que no era cristiano. Y lo más loco es que yo genuinamente estaba disfrutando la vida y nada más cuando estaba con mis amigos, porque estaba en un salón donde todo el mundo iba de fiestas, pero no así al extremo, así de perderse. Como yo decía, es que todos están bien, o sea, están bien. O sea, es como, y yo me sentía bien cuando estaba con mis amigos, con el novio, con todo esto, pero llegaba a mi casa y me sentía, me quiero morir. O sea, ya tenía pensamientos de suicidio, ya tenía pensamientos de mi vida no vale la pena, ya tenía pensamientos de que no era suficiente ya nada porque ya me había alejado de Dios. Y ya Dios, yo sentía que me había dado como una oportunidad y yo ya la había tomado y ya la desperdicié, pues. Entonces llega esa otra mentira de Dios ya no te quiere. O sea, ya sabías tú, ¿no? Y el pecado, para quien ya sabe que se está equivocando, cuenta doble, triple y todo eso como ya El pecado que no se perdona es cuando resistes al Espíritu Santo. Ajá. Sí. Y yo ya me sentía así también, pero ya estaba queriendo traer a mi novia a la iglesia, de repente. Okay. Como ya dije, como no, está bien. O sea, igual no voy a volver a servir, ¿no? Uh-huh. Porque ya había dejado de servir. Pero voy a volver a la iglesia. Los domingos. Y como no le hablaba bien a mis papás en esa temporada, porque eran puros gritos, era puro, pues, ya no me importa lo que me digan, quítenme el celular, ya me puse en un modo de ya no me importa nada lo que hagan. Ya no me pueden quitar nada. Y ya no me pueden decir a qué horas llegar, a qué horas no llegar. Yo voy a llegar si quiero y si no llego, no quiero. Entonces,
mis papás, al medio año que yo estuve así de rebelde, se cansaron de hablarme y vieron que no tenía sentido porque yo no estaba en una posición de escuchar. Yo no estaba escuchando, yo estaba completamente cegada. Como te digo, yo me sentía... Ahorita me veo en ese... O sea, si pudiéramos traerme, me vería hechizada por la rebeldía, me vería hechizada por mi orgullo, como... ¿Sabes? Como de esas veces, como Sí, como pues las la Biblia películas. dice que la así. rebeldía es como... Como sí, la hechicería. sí. Entonces, ¿por qué? Porque no piensas que estás mal, pues. Entonces, Al contrario. piensas que todos están mal y tú eres la única que está viendo por tu bienestar. Toda la necedad, la soberbia, el orgullo. Su Ajá, máximo esplendor. todo lo tóxico de ti sale. Entonces, mis papás dejaron de hablar conmigo y dijeron, pues haz lo que quieras. Haz lo que quieras y lo único que vamos a hacer por ti es orar. Y yo obviamente les dije, pues ni oren. Ni oren, porque ni quiero que oren. Y en mi corazón, "Ay, por favor, que no dejen de orar porque me muero". Pero eso también hacemos los adolescentes. O sea, decimos una cosa nada más por el orgullo, pero dentro de nosotros sabemos así. Yo me ha tocado, ¿no? Así de jóvenes así. Pues no me importa que me quiten el celular. Y por dentro así, por favor, que no me lo quiten. No voy a morir si me lo quitan. No me importa si me lo devuelven. Y así, por favor, que sí me lo devuelvan. Pues así estaba yo, ¿no? No me importa si me quitan mi celular. No me importa si no me dan dinero para la semana. Hagan lo que quieran, yo ya no. Entonces ahí mis papás dijeron, pues entonces te vamos a soltar. Y quisiéramos que no te lastimaras, quisiéramos que no te pasara nada malo, pero lo que te tenga que pasar es tu decisión. ¿Quieres ser adulta? ¿Quieres crecer? Ándale, haz lo que quieras. Ya no nos preguntes, ya no queremos saber dónde estás. Así me dijeron, ya no queríamos saber dónde vas. Yo, ya no me quieren, ¿no? Pero les dije, ok, qué bueno. Ya sabía que nunca les importé o algo así, pues, una tontería. Y ya me fui a llorar a mi cuarto, claramente. Y al día siguiente ya mi mamá no se peleaba conmigo. Me decía, Yayi, ¿qué quieres desayunar? Y yo así de que esto es psicología invertida, yo no sé. ¿No? Y mis papás empezaron a ser más amorosos conmigo. Ya no me preguntaban, ¿cómo estás? ¿No? Ya nada más me decían de que, ay, Cristi, vi esto y pensé en ti. Y yo, me dolían tanto sus muestras de amor porque me hacían ver qué tan mal. Ahí siento que cuando ellos dejaron de regañarme y empezaron a amarme, algo se empezó a romper, como se empezó a caer poco a poco la venda. Y ahí fue cuando yo ya estaba de que, ¿no quieres ir a la iglesia con mi novio? ¿No? Porque ya me sentía amada, ya no me sentía rechazada o... juzgada. Sí, siento que si hubieran seguido así, sí me voy. O sea, claro, sí. Entonces, en el momento que me soltaron a mí, no, y dice Dios, ¿no? Dice, y los soltó para que hicieran las estúpidas cosas que se les ocurriera a su corazón. Los abandonó a su entendimiento. A su poco entendimiento. Entonces, así estaba yo. Y me mostraban amor y esas muestras de amor tocaban mi corazón en verdad, por más mínimas que sean, o una mirada, un abrazo, lo que sea. Y ya no me regañaban. Entonces, pues yo quise llevar a esta persona a la iglesia y él dijo, oh, sí, me gusta la alabanza, me gusta. Y yo de que, claro, es él acá, ¿no? Y a otras personas de la universidad también, y como que iban y todo, y así. Y yo de que, ok, tal vez puedo estar bien. Pero llega otra vez a la hora de la administración, de todas las pláticas, y el Espíritu Santo me hablaba, ¿no? Como, es que yo quiero estar contigo. Y yo de que, ay, no, eso es mi voz, o sea, estoy mal. Y ya me limpiaba la lagrimilla que me había salido de la confrontación que el Espíritu Santo quería tener conmigo, pero yo no lo permitía, entonces volvía. Fue hasta que un día de que yo había estado llorando todos los días porque yo... Aunque estaba muy bien, Meli, nadie sabía que yo estaba mal, o sea, nadie, porque yo era muy buena ocultando mis emociones, ¿no? Entonces, nadie sabía que yo estaba mal, pero yo lloraba todos los días, ya había pensado como, no, es que sí, me quiero morir, o sea, quiero desaparecer. Igual no pensé como, ay, me voy a... Pero sí pensaba como, quiero desaparecer, o sea, ya no quiero vivir en la vida que me estoy formando, no quiero ser parte de esto, ya no sé cómo terminar a mi novio. No sé cómo salirme de mis amistades. Todo se me hacía muy difícil y entonces se me hacía más fácil desaparecer que enfrentar con las consecuencias de querer volver a Dios. Pues que nunca habías enfrentado nada. Nunca.
Ajá, exacto. Nunca habías enfrentado nada. Nunca. Entonces me daba mucho miedo. Digo, qué peligroso, ¿no? Como papás, o sea, tener a tu hijo ahí, a tu hija en tu casa y no tener idea, o sea, lo que está pasando por su corazón, lo que está pasando por su mente, ¿no? Eso es así como que súper... Yo creo que es lo más peligroso porque no Sí. importa que esté yendo a la iglesia a veces. Sí, ¿no? O sea... Tú eres el representante de Dios en tu casa como papá, como mamá, pues. Entonces... Ser intencional en conectar. Conectar con esos pequeños reflejos del amor de Dios a través de mis papás yo sé que fueron lo que fue rompiendo todo, ¿no? Entonces... Llegó el punto donde aunque ya mi novia iba a la iglesia constantemente, ya hasta había ido a mi casa porque no se le permitía pasar, ya se le permitía pasar, como que ya no ya no se sentía tan rebeldía mi rebeldía. Entonces ya había perdido sabor. Ajá, como, ok, entonces ya me voy a quedar con él, pero yo no quiero quedarme con él. Es como, o sea, ahí ya fue como, pero yo no quiero estar con él no ama a Dios. Yo sé que él no es la persona que Dios tiene. Yo no quiero que sea el padre de mis hijos, auxilio. O sea, donde te das cuenta las consecuencias, como siento que me empecé a ver a futuro. Cuando estás en rebeldía no puedes ver a futuro, nada más ves lo que se te antoja hacer ahorita y lo que se te hace correcto ahorita y empecé a ver a futuro y dije, no quiero esto, o sea, yo no quiero estar así. Pues Dios te lo permitió ver, ¿eh? Porque ahí es la gracia y la misericordia de Dios que te permitió así como destellos ahí de su luz, ¿no? Porque cualquier otra persona, ¿vale? Y ¿se me sí, sigue cegada, ¿no? Y sigue cegada. Y yo había tenido sí estos rompimientos y llegó un punto donde jamás se me va a olvidar esa escena. Que yo estaba viendo, yo y mis amigas estábamos viendo a los de mi salón, de la universidad, jugar fútbol. Yo estaba comiendo mis tostilocos, estaba platicando y no, sí, ¿qué vamos a hacer? Ay, vamos al Mazateño, sí, vamos al Mazateño, que no sé qué, saliendo y comiendo mis tostilocos. Y escuché dentro de mí, no fue audible, pero escuché al Espíritu Santo que me dijo, si sigues así, ya no voy a buscarte. Si sigues así, ya no voy a estar contigo. Y ahí empecé a llorar y llorar y llorar. Y todos, ¿qué tienes, Cristi? ¿Qué tienes? Y yo, nada, ya me tengo que ir. Era incontrolable. O sea, fue incontrolable así de la nada. Ahorita les voy a decir por qué. Hice comillas. Pero ya le dije a mi novio, llévame a mi casa y mañana hablamos porque no puedo hablar. Y ya me llevó a mi casa y ese día hablé con mis papás de que perdónenme. Todo se rompió. Mis vendas se rompieron, mi miedo ya no era suficientemente grande, el miedo de enfrentar mi vida como el miedo de vivir lejos del Espíritu Santo. El miedo de vivir lejos del Espíritu Santo no... No, David, no quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. No, sí, o sea, fue... Ya no me importa, fui a hablar con mis líderes de jóvenes. Ayúdenme porque no puedo sola. Y eso es algo muy importante. No podía sola. O sea, no iba a poder sola con las consecuencias. Entonces, qué chistoso, ¿no? Sí, sí podemos solos con todo el desastre, pero no podemos solos con las consecuencias. Ocupamos ayuda. Bueno, entonces mis papás súper amorosos, así de que no, Cristi, vas a estar bien, Y yo, no, es que no voy a estar bien. Y ya en ese momento creo que desperté a mis líderes en la noche y les dije, es que tengo que hablar con él ahorita porque mañana ya se me va a quitar las porque ganas. Te conocías, pues. Las ganas y ya no voy a poder. Fui a su casa, hablé con él, lo terminé. Sus papás, así de que no, tus papás te están controlando, Cristi. Los papás de él me dijeron, tus papás te están controlando. Eso es una secta en la que están. Porque así me empezaron a decir muchísimas cosas de que no, chécate lo que estás haciendo. Porque tú amas a mi hijo. Y mi hijo dijo, no, auxilio. Le tuve que marcar a mi papá. Papá, ven por mí. No sé cómo salirme de aquí. Y ahí va mi papá por mí. Entonces ya, salgo y me sentí mega amada por mi papá porque no me dijo, ¿cómo crees que me hablas? Fue como, mija, te amo, todo va a estar bien. Súper amada. Entonces ya llegué al día siguiente, ya le dije a él, nunca voy a hablarte en mi vida, nunca, o sea, no puedo. Y al día siguiente me fui a dar de baja en la universidad. Para no verlo. Porque yo en mi salón. Entonces, y yo dije, muy bien, o sea, si yo voy a hacerlo bien, ya voy a sacar todo. Ya me confesé completamente con mis líderes de jóvenes y les dije, es que yo quiero estar bien ya ahorita ya. Yo no quiero estar bien en un año, yo no quiero un proceso, no me importa si me duele, si siento que me muero, prefiero esto y ya estar bien con Dios. Entonces, me salí de la universidad y todo así súper rápido y en verdad
podía volver a respirar como no había podido respirar. Volví a tener paz y la paz era incómoda. Era incómoda. O sea, me daba la malilla de, ¿ya no tengo que decir mentiras? Así, ¿sabes? Como ¿Cuántos años llevas diciendo mentiras? Pues ahí uno, pero luego en la secundaria y en la primaria toda la vida. Sí, toda la vida, llevas toda la vida. Entonces, y ahorita ya lo sé, ¿no? Tu cerebro se acostumbra a tener la adrenalina de vivir el rechazo de tu cuerpo de mentiras, porque nuestro cuerpo rechaza las mentiras. Por eso el detector de mentiras funciona, porque nuestro cuerpo está diseñado por Dios para rechazar mentiras. Entonces sube tu presión arterial, sube tu ritmo cardíaco, te sientes sudoroso, o sea, tienes todos los síntomas de una intoxicación o de que algo está mal o de miedo o algo, porque tu cuerpo está rechazando la mentira. Y esa adrenalina, lo que se segrega en el cerebro cuando estás mintiendo o estás pasando por un momento estresante, después se tapa con dopamina cuando lograste el objetivo que te estresaba. Entonces se vuelve un vicio. Una adicción, las mentiras son adictivas. Entonces, ahorita lo entiendo, ¿no? Tenía esa malilla así de que, ¿cómo que ya no estoy diciendo mentiras? ¿Qué hago? Me voy a esconder para ir por una nieve. Así es como quería esconderme, aunque sea para no hacer algo malo, pero para... Y yo decía, estoy loca. Era satisfacción. Era satisfacción. Entonces yo decía, estoy loca. Ya me quedé loca. Y ahorita sé que no me había quedado loca. Era que tenía que desintoxicar a mi cerebro de esta adicción, de procesos, de acciones y reacciones químicas, ¿no? De todo esto que estaba pasando. Entonces, después de eso... Soy súper así de que todos los días iba con mi líder de jóvenes, pobrecita, y Dios la bendiga. Todos los días iba a su casa y la honro con todo mi corazón. Todos los días iba a su casa y me recibía. Y después, empecé a servir, pero yo les decía, es que yo ya no quiero estar en alabanza, yo no quiero estar en stage, yo quiero estar como en algo que sea así como, pónganme a poner sillas. O sea, yo me sentía el hijo pródigo de... Ya no merezco ser llamada hija, pero pónganme así una sirvienta, o sea. Y obviamente el amor de Dios, cuando hay un corazón que quiere ser restaurado, hay amor en las personas, hay amor en... No, me sentí, no voy a llorar, pero me sentí muy amada por todos, por la comunidad en la iglesia, por mis papás, por todo. Y empecé a componer mi vida. Empecé a trabajar, me metí a estudiar un diplomado, porque pues me había salido de la escuela, pero como me sentía muy fracasada, ese sentimiento de fracaso no había salido todavía de mí. Estudié un diplomado, me metí a trabajar, conocí a mi ahora esposo, y antes de que se hiciera como todo súper formal entre nosotros, empecé a ir a tu grupo de codependencia, de libres de la codependencia. Y yo tenía mucho miedo, ¿no? Como, no, otra vez, y si me vuelvo loca otra vez. Sí voy a poder con una relación con uno bien cristiano. Ajá, sí es cristiano, pero ahí yo ya estaba buscando todas las formas de poder estar bien. Yo ya estaba desesperada, lo que sea, de que va a haber este curso, yo voy. Va a haber yo voy. O sea, yo necesito. Y lo que todo mi orgullo fue machacado, ¿no? Por ver las consecuencias de todo. Y te hice referencia porque me acuerdo que un día fui a ver a mi ahora cuñada predicar, saliendo de una... O antes de ir contigo, no me acuerdo cómo fue. Pero fui a verla a ella predicar, predicó en una iglesia. Y cuando estaba ella predicando, yo estaba así de que orando, nada más como, ok. Como estaba en la presencia de Dios. Y Dios me dio una visión. Y en la visión era mi mamá. Era mi mamá orando. No quiero hablar así, que feo. Espera. Y era una visión que yo sabía que era la realidad, ¿no? Entonces, era mi mamá orando por mí, pero sus oraciones se convertían en energía que les daba fuerza a todo lo que estaba luchando por mi vida. Y en ese momento, como supe que era la oración de mis papás, lo que me había hecho que yo de la nada escuchara al Espíritu Santo, que de la nada pudiera entender cuál era el propósito y que no me alejara. Y
en esa visión vi clarito así mi mamá hincada en su cama, como siempre la encontraba, orando por mí y dándole fuerza a las regiones espirituales que luchaban por mi alma, ¿no? Entonces, en ese momento supe como el poder de la oración es real. Y aunque yo estaba bien metida ya en querer saber más de Dios, no me había sentido libre de orar. Me sentía todavía como muy culpable o no sé. Entonces, en ese momento vuelvo a orar y le digo como, Dios, gracias por mis papás, gracias. Y vuelvo a orar y vuelvo a respirar y me vuelvo a sentir como, ya volví a ser yo, ya volví a respirar, como ya. Entonces, después ya sí le platiqué a mi mamá esto y dijo, pues es que nunca dejé de orar por ti, o sea, y después que ella enfermó y todo, yo sabía ya el poder de la oración. Entonces, me pasó a esta otra temporada después ya, pues, me casé con mi esposo, que sí es cristiano de verdad, que me ama y mi mamá también buscaba el sí de Dios y yo también, y lo recibíamos y avanzábamos y todo fue así. Y si había un no de Dios, pues no, pero después mi mamá enferma, años después, mi mamá enferma, yo ya soy esposa, soy mamá, soy líder de jóvenes, como la promesa que Dios les dio a mis papás de mí ya se había cumplido. Yo ya me sentía como fuerte espiritualmente y todo, y mi mamá enferma y fue en el momento de pandemia y ella tenía una enfermedad crónica, entonces termina en el hospital en pandemia y fallece a las 2 semanas. Y por 2 semanas toda la iglesia oró por ella, todos estábamos creyendo por su sanidad. Y un día antes que ella falleciera terrenalmente, yo estaba haciendo mi devocional y Dios me dijo como, es que la quiero libre, no la quiero viva en una cama, la quiero completamente libre. Y yo, pues sánala, o sea, tú puedes sanarlo. Y todos teníamos la fe que lo iba a hacer. Y Dios ahí me dijo, es que no voy a hacerlo. Recibiste otra vez un no de Dios. Otro no. Y después de esa oración le digo a mi esposo, y mi esposo, pues yo llorando se lo digo, y mi esposo de que Cristi, o sea, Dios puede hacerlo, pero si no lo hace, estamos amándolo y lo vamos a seguir amando. Y yo tenía mucha paz, ¿no? De eso. No podíamos hablar con ella, fue horrible. Todas esas personas que estuvimos con parientes en el hospital que no podíamos hablar con ellos. Y me habla un amigo de la iglesia y me dice, Cristi, ¿vas a cantar el domingo? Porque ya estaba cantando en esa época. Y le digo, no creo, sorry, no. La verdad, mejor quítame del rol. Ahorita como que necesito un tiempo. Mi mamá no está bien y como que siento que no se va a mejorar. Y me puso la regañada de mi vida. ¿Cómo crees que no se va a mejorar? Ella va a estar sana. No puedes perder la fe. Y no sé qué. Y me acuerdo que le dije, es que yo ya he escuchado los no de Dios. Y estaría bien. Yo sé que lo puede hacer, pero si no lo hace, está bien conmigo. También, pues. Está bien conmigo. Y ya, terminó la llamada y al día siguiente mi papá llega con la noticia que mi mamá falleció. ¿No? Entonces, ya el proceso fue diferente porque sí viví el no y me dolió y lo sufrí, pero ya no era mi primer no, Meli. O sea, ya no... Lo manejaste muy diferente. Ya no me solté de Dios por nada, aunque... De todos modos, siento que siempre las decepciones que tenemos de Dios nos pegan fuerte, y ahí me pegó más como la oración no tiene poder. Yo soy Dios y yo hago lo que yo quiera. Entonces, ¿para qué oras? El puro diablo, ¿no? Entonces fue como la oración tal vez no tiene tanto poder y yo nada más oraba como por lo que venía en la Biblia, como nada que a mí se me ocurriera. Y ahorita sí que fue una mentira, porque Dios puede sanar y Dios ha sanado y Dios sana y Dios es un Dios de sanidad. Sí, digo, también Jesús le pidió al Padre si se pasa puede de mí esta copa y Dios le dijo que no. Entonces yo empecé a ver todos los no de Dios en la Biblia y dije, ok, no por eso Jesús no hizo la oración. Exacto. Si no, Jesús ni siquiera lo hubiera hecho. Y él sabía que era la voluntad, o sea, eso venía. Ajá. Y aún así lo pidió, dijo chicle y pega. Sí, porque la oración tiene poder. Entonces,
ya eso, pero eso, Meli, ya lo entendí en 3 meses. O sea, esa ya no fue tan tardado como mi primer no. No, pero tu primer no te me duró un año. No, y te fuiste enojada. Sí, o sea, y aquí ya entendí los no de Dios. Entonces, sin rebeldía, recibí un no y me fortaleció. Y me hizo ahora ver la oración con más fervor y que tiene todo el poder del universo como lo tuvo para quitarme mis vendas de los ojos y traerme de vuelta al Padre. No, y totalmente lo que veo, totalmente una Cristi madura, sana, o sea, que ha trabajado pues con sus procesos, con sus heridas, con su pasado. Digo, todas las cosas, obviamente porque sabemos... Obviamente toda esa rebeldía, todos esos pensamientos, pues había una fractura ahí, ¿no? Sí. Definitivamente. Y que a final de cuentas todos hemos sido fracturados. No hay una persona, a lo mejor no todos abusados, a lo mejor no todos engañados, golpeados, pero todos de alguna manera hemos tenido algo. Entonces por eso es que todos vamos a enfrentarnos con rebeldía. O sea, todos vamos a enfrentarnos con pensamientos, con luchas, con rebeldía. Y como verdaderamente, ¿no? Por si alguien se preguntaba, ¿cómo sabes si ya Cristi está bien? Porque volvió a recibir un no. No, y recibí ya 1000 más. Ya soy experta. Ya le dije a Dios, Dios está bien. O sea, ya me los puedes dar, ¿no? Pero... Cristi, wow, la verdad ha sido muy revelador todo lo que nos has dicho. ¿Cuál es el mejor consejo para una mamá? ¿Sí me explico? Porque a veces yo me doy cuenta que tendemos a ser bien bipolares como mis papás nunca conectaron conmigo, ahora yo voy a hacer así como y que... Y no te voy a decir nunca no. Porque a mí me dijeron esto, yo voy a hacer el otro extremo y pues a final de cuentas causa el mismo daño, ¿no? O sea, obviamente me queda claro que, o sea, con lo que yo me quedo, porque yo súper aprendo siempre con estos podcasts, con lo que yo me súper quedo es de que como los actos de amor de los papás, en lugar de estar, o sea, pues enojado, queriendo disciplinar, corregir, o sea, ama. Sí. Los lazos, o sea, el amor. Y hay una temporada para todo, Meli. Yo creo que ese sería mi mejor consejo. O sea, la oración tiene poder, pero cuando estás orando por tu hijo de 2 años, esa oración tiene poder cuando él tenga 22 años. Cuando le estás diciendo a tu hija de 9 años... Tú puedes, Dios está contigo, no nada más se lo estás diciendo a tu hija de 9 años, se lo estás diciendo a tu hija de 27 años, porque esas palabras y esa oración se queda toda la vida. O sea, yo no me siento desprotegida porque mi mamá ya no está, porque sé que sus oraciones siguen siendo válidas ahorita. Porque lo que ella oró, yo sé que oró hasta para... No sé, yo creo que me cubrió, me siento cubierta. Entonces, los papás tenemos que saber que estamos en una temporada, tal vez estás en la infancia temprana de tus hijos y es tu turno de ser su gobernador, ¿no? Y es encontrar cuál es tu rol ahorita como papá. Entonces, sí hay siempre que conectar, pero con los niños sí hay que ser muy firmes para que con los adolescentes no te des de topes. Entonces, sí hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Entonces, cuando tus hijos son chiquitos, tienes que ser muy firme en todo, pero conectar con ellos de formas que a ellos les gusten, ¿no? Y orar por ellos. Pero cuando ya son adolescentes, ya no eres tanto el gobernador, ahora eres el DT. Eres el DT, no eres el jugador. Y veo muchos papás que como tuvieron papás que no eran DTs, DTs es director técnico de fútbol, ¿ok? Ok, digo, Perdón, estoy casada con un futbolista. Veo papás que se toman 2 papeles, o de jugador o de director técnico. No, de yo mando aquí, nadie hace nada. Dictador. Entonces, el punto medio es el DT, porque el DT, el director técnico, tiene que hablarte de una forma que lo entiendas. Tiene que hablar a tu nivel. Tiene que decirte, mira, te vas a ir por acá, pero al final, ¿quién va a jugar? El jugador. Entonces, en la adolescencia tenemos que tomar ese rol. Yo sigo diciendo, pero hazle para acá. Y te digo que le hagas para acá, pero al final yo sé que tú vas a jugar. Y yo voy a estar orando por ti para que juegues bien. Pero no te voy a... No, y hay muchos papás, ¿no? Que...
no, ¿por qué le hiciste así? ¡Córrele, córrele, córrele! Y son los papás que no quieres tener en el partido, pues. Sí, son los papás que ponen más nervioso al morrito jugando que si se hubieran quedado en su casa. Entonces, ese es el dictador, ¿no? Y el jugador quiere decirle a su hijo, no, tú hazle como tú quieras. Tú hazle como tú puedas, yo confío en ti plenamente, yo no sé, tú es tu vida. Y entonces también lo dejas sin dirección, ¿no? Entonces, hablar en su idioma, no más de 15 minutos, no hablen con sus hijos por 2 horas porque luego ya no te están poniendo atención. Por ejemplo, en tu caso, y tú que eres una super psicóloga ya, que tú estabas ahora sí que en el conflicto emocional, que digo, ya todo lo que nos platicaste, ¿cuál hubiera sido la mejor manera de conectar contigo? En el conflicto que tú estás manejando, en no estar contenta, en estar inconforme. ¿Como en mi adolescencia? En todo ese orgullo, claro, o sea, en todo ese orgullo que traías de que te querías la mamá de todos los pollitos. Yo creo que no nada más yo creo que todos estamos desesperados porque nos entiendan. Okay. Pero los papás nos da miedo entender, porque sí entendemos, Meli, pero nos da miedo porque yo entendí porque yo era así. Yo era así, yo entiendo, o sea, entonces... Sí, o yo entendí porque me pasó esto, yo aprendí a la mala, yo aprendí a golpes, a trancazos, ¿no? Y lo que queremos a veces, que tu hijo llega y te dice, ay, me fue súper mal el examen, no sé qué. A ver, ¿cuáles eran? ¿Qué te equivocaste? A ver, vamos a solucionarlo ahí. No quieren eso, quieren que les digas, ay, estaba muy difícil el examen, ay, ya sé, mi amor, ni modo, ¿quieres tacos? ¿Sabes cómo? O sea, vamos a celebrar tus 7. O sea, quieren empatía. Yo creo que conectar a través de saber que alguien te entiende. Como esa es nuestra desesperación. Yo me sentía como nadie me entiende. Y todos los adolescentes, no, nobody gets me. Entonces, nadie me entiende. Pero si un papá puede vivir sin el miedo a que van a equivocarse igual que tú y soltar todos los temores. De hecho, justo ahorita estaba platicando con una mamá de una pacientita que me decía, es que tengo miedo porque la veo que se parece 1000 a su papá y en todo pero su papá ya cambió, pero siento que se va a equivocar y luego va a tener que pasar por el proceso. Entonces cada que ella me saca algo que dice como así, me pongo yo en modo defensivo y ya pierdo el control, ¿no? Entonces es ahí, tú tienes que soltar tus temores, porque el temor tiene el mismo poder que la fe. El temor es la convicción de que estás esperando algo malo, la certeza que aunque no lo ves va a suceder, porque estás viendo destellitos. Definitivamente. Entonces, si sueltas ese temor y dices como, ok, o sea, Dios, tú eres el que tiene el control de su vida, yo no. Sí, uno tiene que soltar y decirte a ti mismo, bueno, y si pasa eso, bueno, ya cuando lleguemos ahí vemos cómo lo solucionamos, ¿no? Que eso es algo que digo yo como mamá, es algo que he hecho muchas veces, ¿no? Obviamente te da cosas, pero bueno, no me voy a enfocar en eso, voy a trabajar en esto y voy a hacer lo mejor que así en esto aquí, en el aquí y en el ahora. Exacto, estar en el presente y conectar en empatía en el presente. Y lo otro, si pasa, bueno, ya cuando lleguemos ahí. Pero fíjate, todas las veces que yo he dicho, cuando llegamos ahí... No has llegado. Nunca he llegado. No has llegado. Nunca he llegado. No llegas. Nunca he llegado y créeme que ya casi termino. Ya casi termino mi labor de mamá. Sí. Muchísimas gracias, Cristi. No, gracias, Meli, por tenerme. Ya saben, Cristi, ahí están sus redes. Cualquier duda, pregunta. Ella sube muchos videitos de muchos tips, consejos. Muchísimas gracias por abrirnos tu corazón y decir todo lo que pasaba ahí adentro para ayudar a tantas mamás y también yo creo que jóvenes que se pueden identificar y agarrar valor de a lo mejor que no saben cómo, a lo mejor son cosas que hiciste hace mucho tiempo en el pasado. Y nada más ocupas abrirlas sacarlas. Exacto, para que no quede ninguna raíz ahí, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden, todos hemos sido quebrados, pero recuerden que las piezas quebradas en las manos de Dios son como obras maestras y hace preciosos y hermosos mosaicos, así como la vida de Cristi. Nos vemos a la próxima. Si te gustó, dale like y comparte. Bye. Bye. Bye.